Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 5 minutos del 19 de septiembre de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifiquen el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 30 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un asunto general con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Omar Bonilla Marín, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 755, 769, 794 y 801, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. En primer lugar, doy cuenta con los juicios ciudadanos 769, 794 y 801, correspondientes a los municipios de Acula, Otatitlán y Chocamán, en los cuales los actores, en su calidad de autoridades auxiliares, reclaman del ayuntamiento respectivo una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones. En ellos se propone conceder la razón a los actores, dado que constitucionalmente tienen derecho a recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus cargos. Y de actuaciones se acredita que en el presupuesto de egresos 2019 los cabildos respectivos omitieron establecerla. Si bien en los dos primeros casos los ayuntamientos respectivos cubren una percepción a las autoridades, la misma no cubre al menos un salario mínimo diario. También se razona que corresponde a los ayuntamientos, a través de su cabildo, determinar los conceptos y montos de tales remuneraciones con plena independencia y autonomía conforme a su disponibilidad presupuestaria. Por otra parte, se explica que no es dable ordenar el pago de las remuneraciones relativas al ejercicio 2018, dado que se trata de un presupuesto ya ejercido que no contempló esa partida. Empero, lo procedente es que reciban un pago a partir del 1 de enero del presente año. En ese sentido, se propone ordenar a los ayuntamientos atinentes contemplen el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos de los proyectos, que, entre otros parámetros, se fija que el mismo no sea inferior a un salario mínimo diario, vinculando al Congreso del Estado para su cumplimiento. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 755, promovido por Yolanda Clemente Pradillo, quien se ostenta como mujer indígena chinanteca perteneciente al Polígono 7, inmerso en la localidad de Villa Juárez del municipio de Uxpanapa, quien pretende el reconocimiento de ella como agente municipal y del referido polígono el carácter de comunidad autónoma, para no estar sometido a la actual autoridad auxiliar de la congregación de Villa de Juárez. La consulta señala que no es posible favorecer su pretensión, pues en todo caso corresponde al Congreso del Estado, previa declaración del Ayuntamiento de Uxpanapa, resolver en torno al surgimiento de una nueva congregación o ranchería. La propuesta razona que la determinación de la Asamblea Ejidal, con la cual, a decir de la actora, le otorgó el calidad de comunidad y a ella el carácter de agente municipal, carece de sustento jurídico al vulnerar, entre otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, el de universalidad o colectividad de la poblacional de la localidad de Villa de Juárez, en razón de que los acuerdos adoptados por esa asamblea solo representan a un sector de la población. La propuesta también invoca como hechos notorios que la materia puesta ahora en controversia ya fue abordada por este tribunal en el Juicio Ciudadano 94, así como el diverso Juicio Ciudadano Federal 294, ambos de 2018.
en que un diverso ciudadano se atribuyó la calidad de agente municipal autónomo y ahora la actora pretende el reconocimiento de la autoridad en sustitución de dicho ciudadano. En el asunto, la Sala Regional Jalapa confirmó el triunfo de la actual autoridad auxiliar y la sentencia de este tribunal al estimar que, atendiendo al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no era dable la pretensión del actor de reconocerle el triunfo bajo el sistema normativo de usos y costumbres, sin atender a los parámetros establecidos en la convocatoria para la elección de agentes municipales. Por cuanto a la violencia política de género que la actora hace valer, se propone declararlo infundado, pues dicha violencia se hace depender de la falta de reconocimiento como autoridad por parte del actual agente municipal de la comunidad de Villa de Juárez. De ahí que se propongan como infundadas las pretensiones de la actora. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrada Díaz, adelante. Bien, bueno, yo quiero intervenir en relación al juicio ciudadano 755, del que se acaba de dar cuenta, y quiero más que nada señalar como un contexto respecto a lo sucedido dentro de este asunto y de los temas planteados en vía de agravios por Yolanda Clemente Paradillo, que es la actora de este juicio. En el caso, la actora pretende que este Tribunal Electoral de Veracruz reconozca a la comunidad a la cual dice pertenecer como autónoma por considerar que, si bien comparte el mismo espacio geográfico de la comunidad de Villa Juárez, ella pertenece a otra que se rige por el sistema de usos y costumbres. En este caso, solicita que se le reconozca también como agente municipal autónoma de dicha comunidad. Así, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente y en otro diverso, se tiene que todo se suscita a raíz de la elección de agente municipal en la localidad de Villa Juárez, Poblado 1, IO, Polígono 7, IO, Ejido Benito Juárez, en el año 2018 del municipio de Uxpanapa. En dicha elección participaron dos contendientes, Alberto Quinta Orozco y Cipriano Quinta Orozco. En este caso, previo al día de la jornada electoral, la Junta Municipal Electoral comunicó a todos los contendientes de las diversas comunidades que quienes quisieran que la elección se efectuara por usos y costumbres manifestaran su disconformidad. Respecto a ello, Cipriano Quinta Orozco, junto con el todavía agente municipal de la comunidad de Villa Juárez y los integrantes del comisariado ejidal, pidieron a la Junta Municipal que la elección se llevara a cabo por el sistema de usos y costumbres. En respuesta, la Junta Municipal informó que no era factible que la elección se realizara por ese sistema, en razón de que el número de personas que lo solicitaron era menos de la mitad del padrón de votantes que el INE les proporcionó. Ante el descontento de estas personas y de los integrantes del comisariado ejidal, el día de la elección decidieron llevar a cabo una votación a mano alzada en el domo de la localidad, en la cual resultó ganador Cipriano Quinta Orozco. En tanto, en la Escuela 20 de Noviembre se celebró la elección por voto secreto en la que resultó electo Alberto Quinta Orozco. Así las cosas, ante el triunfo de ese último, es que Cipriano Quinta Orozco impugnó los resultados de la elección, argumentando que se debía invalidar, dado que la votación se llevó a cabo en otro lugar distinto al acordado en la convocatoria y no se dejó aviso del cambio de lugar, y como consecuencia se le reconociera el triunfo por haber sido electo por una asamblea a través del sistema de usos y costumbres. Este Tribunal Electoral, al haber resuelto el juicio ciudadano 94 de 2018, resolvió confirmar los resultados de la elección de agente municipal de la Congregación de Villa Juárez, y ante ello, Cipriano Quinta Orozco impugnó ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, la referida Sala Regional, en el diverso juicio ciudadano 294 de 2018, confirmó la sentencia recurrida, razonando respecto al agravio relativo a que la Junta Municipal Electoral no resultó de forma previa a la población si era su voluntad cambiar el método de la elección de sus autoridades comunitarias a uno u otro distinto al que tradicionalmente se había realizado en la comunidad,
que Cipriano Quinta Orozco, por voluntad propia, se sometió a lo establecido en la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales 2018-2021 y no controvirtió que se hubiese establecido como método electivo el voto secreto. Cabe destacar que el 28 de enero de 2019, la hoy actora Yolanda Clemente Pradillo fue electa por el mismo grupo de personas mediante asamblea como agenta municipal en sustitución de Cipriano Quinta Orozco. Otro hecho que quiero resaltar es que el 8 de mayo, el agente municipal legalmente electo, Alberto Quinta Orozco, promovió juicio ciudadano en contra de la omisión del Ayuntamiento de Uxpanapa de no hacer nada para que pudiera tomar formal posesión del inmueble que ocupaba la agencia municipal de esa congregación, en virtud de que dichas instalaciones se encontraban en poder del grupo de personas que apoyan a Yolanda Clemente Pradillo. Al respecto, este órgano jurisdiccional, a fin de coadyuvar con el cumplimiento que confirmó el triunfo de Alberto Quinta Orozco, vinculó al Ayuntamiento de Uxpanapa, así como a la Secretaría de Gobierno y al Congreso del Estado, a efectuar diversas acciones que permitieran difundir y hacer del conocimiento de la población de la localidad de Villa Juárez, Poblado 1, que Alberto Quinta Orozco es el agente municipal electo. Posterior a ello, el 4 de julio de este mismo año, Rigoberto Severino Zamora, quien se ostenta como abogado de Yolanda Clemente Pradillo, interpuso el incidente de aclaración de sentencia, el cual se resolvió por una parte declarar la improcedencia porque el promovente no acreditó la representación legal de la entonces actora, y por otra ordenó escindir y remitir a la sala regional en razón de los argumentos vertidos en apariencia en contra de la sentencia del expediente principal. Al respecto, la Sala Regional Jalapa determinó en el expediente Juicio Ciudadano 235 de 2019 tener por no presentada la demanda por no acreditar legalmente la personería del representante. En síntesis de los hechos narrados, concluyo que existe un grupo de personas de la misma comunidad de Villa Juárez, Poblado 1, y o Polígono 7, perteneciente al municipio de Uxpanapa, que persiste en resistirse en reconocer al actual agente municipal Alberto Quinta Orozco. Respecto a los temas que se analizaron en el presente asunto, me refiero a que como primer tema de agravio, la actora señala que solicita el reconocimiento como comunidad autónoma del lugar donde se encuentra asentada. Ahora bien, en el proyecto, al abordar el agravio relacionado con el reconocimiento que pide respecto a que se determine que su comunidad es autónoma, aún juzgando con perspectiva de género intercultural, supliendo la deficiencia de la expresión de agravios, me llevan a declarar infundadas las pretensiones planteadas en el juicio que se ocupa, pues la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en el párrafo segundo del artículo 4 constitucional debe darse sin menoscabo de la soberanía nacional y siempre dentro del marco constitucional del Estado mexicano. Es decir, los procedimientos para la elección de las autoridades indígenas o sus representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno deben interpretarse en el sentido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes, por lo cual las autoridades y procedimientos constitucionales establecidos en el nivel municipal deben observarse. Entre otras razones, porque constituyen una garantía para los habitantes, indígenas o no, de cada municipio. Por ello, si bien las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno tienen el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y, por último, de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. En el caso concreto, de las constancias que obran en el expediente, en el Juicio Ciudadano 94 de 2018, se desprende que previo a la elección de agente municipal de la localidad de Villa Juárez, Poblado 1 y o Polígono 7, la Junta Municipal
electoral organizadora sí garantizó con el debido tiempo el derecho de la población a elegir o optar por el método con el cual elegirían a este. Pues si bien en un principio en la convocatoria se había establecido como procedimiento de voto secreto para elegir al agente municipal de la congregación de Villa Juárez, Poblado 1, posteriormente a ello, el 17 de marzo de 2018, la presidenta de la Junta Municipal, el representante del Congreso y el vocal de Control y Vigilancia se reunieron a fin de acordar que aquellas comunidades que estuvieran inconformes con el método aprobado lo hicieran saber por escrito a partir de ese momento hasta el 30 de marzo de ese mismo año. En acatamiento a dicho acuerdo, el 5 de abril posterior, el agente municipal en funciones de ese entonces y los representantes del ejido de la citada congregación y 115 personas más manifestaron su disconformidad a fin de que en lugar de la elección se llevara a cabo por voto secreto, esta fuera por usos y costumbres. No obstante que la solicitud o inconformidad fue presentada fuera del plazo dado para ello, el cual contempló del 17 al 30 de marzo. De acuerdo al acta de sesión de la Junta Municipal de 8 de abril de 2018, existieron circunstancias que llevaron a esa autoridad a no realizar la elección a través del sistema de usos y costumbres, como fue el hecho de que los peticionarios no eran la mayoría de los 243 personas que integraban la población votante en ese momento, razón por la cual la citada Junta Municipal resolvió que no era posible realizarla por este método. Así, en el tema que se analiza, no se puede hablar de una vulneración a la autonomía y al derecho de autorregulación de un poblado o comunidad indígena cuando el origen de la toma de decisión de la Asamblea, a decir de la actora, se otorgó la calidad de comunidad y fue electa como agente municipal, surge como producto de la designación previa de Cipriano Quinta Orozco como agente municipal electo, también a su decir por el sistema de usos y costumbres, o como lo refieren a mano alzada, lo que a mi consideración, insisto, se da como consecuencia de una división entre dos grupos de personas, dentro del cual uno de ellos pretende que este tribunal los reconozca como una comunidad autónoma. En la especie, de acuerdo a las constancias del expediente, no se encuentra acreditado que dicha comunidad hubiese surgido a través del procedimiento por el surgimiento de una congregación, localidad o comunidad propiamente dicha, como lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual señala en esencia que cuando los centros de población cumplan los requisitos para cada categoría señalados en el numeral 11 de la referida Ley Orgánica, previa aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente, podrán ostentar oficialmente dicha categoría, mediante la declaración que al efecto realice el ayuntamiento de su municipio, y que en la misma forma se procederá para el cambio de categoría y denominación de los centros de población. Por ello, el solo hecho del surgimiento o división de un grupo aproximado de 119 personas que apoyan a la actora como supuesta agente municipal, no es factible darle un reconocimiento de comunidad y mucho menos autónoma en virtud de que se estaría incumpliendo con los principios postulados hechos en la iniciativa de reforma tanto del artículo 2 como del 4 de la Constitución Federal. Ello en razón de que la libre determinación y autonomía de los grupos pueblos indígenas debe de estar siempre a la soberanía nacional y dentro del marco constitucional del Estado mexicano. Si bien es cierto, como previamente lo anuncié, las autoridades jurisdiccionales electorales tienen el deber de suplir la deficiencia de los agravios de que se hagan valer en los medios de impugnación de los integrantes de comunidades indígenas, también lo que es que esa figura jurídica no implica suprimir las cargas probatorias que les corresponden en el proceso a efecto de que se acrediten los extremos fácticos de sus afirmaciones. De igual forma, en el proyecto se aborda el agravio relativo al reconocimiento que solicita como agente municipal autónoma. En este sentido, respecto al planteamiento
que se hace de dicho reconocimiento de la comunidad asentada en el polígono 7 o Villa Juárez, si bien el artículo 2, apartado A, fracciones 2 y 3 de la Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sobre los pueblos, sobre los propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, así como a elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades y o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que sus integrantes puedan ejercer su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos. Dichos derechos y libertades están sujetos al cumplimiento y respeto del marco constitucional y legal, así como a la validación a través del procedimiento respectivo por parte de los jueces o tribunales correspondientes. Por tanto, aún en el supuesto de que la actora hubiese sido electa como agente municipal mediante asamblea, a través de un aparente procedimiento de usos y costumbres, dicho acto no puede ser reconocido o validado, a mi juicio, por este tribunal electoral si el mismo no se celebró dentro del marco constitucional y legal y por ende si previamente no cumplieron con las reglas o características para ejercer su libre determinación y autonomía como comunidad indígena. De ahí que concluyo que al tratarse de un tema relacionado con pretensión del reconocimiento de carácter de autoridad auxiliar municipal y no de representación indígena, en este momento no es posible atenderlo en virtud de que este hecho ya fue materia de análisis en diversas resoluciones, por lo que deberá estarse al nuevo proceso de designación de las autoridades auxiliares municipales. Finalmente, en el proyecto también se aborda el estudio de un agravio relacionado con que ella señala que se está ejerciendo violencia política de género en razón de que no se le está reconociendo su carácter como autoridad municipal. Sin embargo, en este tema se determina, bueno, que este agravio lo está haciendo depender del reconocimiento que se le dé como agente municipal y que como tal y como ya se ha dicho, no resulta posible, puesto que este asunto, como ya se explicó, deviene del año pasado, donde se intentó inclusive realizar o hubo una solicitud de que se realizara por usos y costumbres. Sin embargo, no cumplieron con el requisito establecido del número de ciudadanos para que se llevara a cabo y poder hacer efectiva esa petición que se viniera haciendo. Se les dio posibilidad en ese momento, no cumplieron con el número de ciudadanos establecido e inclusive cuando acudieron ante la autoridad correspondiente ya se había aplazado el plazo establecido para la presentación de esa solicitud. Esto deviene de que en su momento para la elección de agente municipal, que es la autoridad que actualmente se encuentra en funciones, no fue posible realizar este cambio que se había solicitado, puesto que no cumplieron con los requisitos establecidos. Y ahora bien, si el interés en este caso de esta ciudadana, que esta ciudadana viene haciendo valer un derecho o queriendo hacer valer un derecho, que se le reconozca como autoridad o que sea como una comunidad autónoma porque se eligen por usos y costumbres, lo cierto es que esta petición pues ya se había llegado a cabo con anterioridad, tal como ya se había dicho, ¿no? Por Cipriano Quintas precisamente, y él, bueno, deja ese lugar, porque aquí pues tenemos dos grupos y quien se había designado supuestamente por esa elección de un grupo de ciudadanos fue Cipriano Quintas. Deja ese lugar y queda en sustitución de él Yolanda, que es la actora de este juicio, y precisamente viene solicitando el mismo, que se le reconozca el mismo derecho que en su momento hizo Cipriano. Entonces, de manera muy particular, bueno, considero y con el proyecto que se viene presentando,
que bueno, en su momento tuvieron la posibilidad, no se pudo. Actualmente nosotros le hemos dado el carácter de autoridad municipal precisamente a Alberto Quintas, que es la autoridad de agente municipal y que en diversos juicios ciudadanos por este tribunal hemos señalado que es la autoridad que se le debe reconocer. Lo cierto es que considero que por este lado el reconocimiento como una autoridad autónoma, pues bueno, a nosotros no nos correspondería, porque esas atribuciones las tiene el Congreso del Estado para poder determinar de una comunidad autónoma en este caso. Y bueno, no es posible que en este caso, bueno, reconocerle el carácter a la actora como autoridad. ¿Por qué? Porque como ya bien se advirtió, este es un grupo que es un grupo que se encuentra en ideología distinta al grupo que se encuentra en el poder, exactamente de la agencia municipal, y que a partir pues de esa distintas ideas que vienen planteando respecto a lo de que se hiciera la elección por sus costumbres, ellos hicieron una elección distinta, levantaron un acta que nada más firman, bueno, los que se concentraron ahí, sí que existiera una autoridad municipal presente, y que como ya lo hemos dicho anteriormente, bueno, la autoridad reconocida es aquella que se designó de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica, que el mismo ayuntamiento es quien convocó a esta elección, y si existiera la pretensión por parte de este grupo de ciudadanos de intentar que se hubiera un cambio en esta, para que se llevara a cabo la nueva designación de la autoridad por sistemas normativos, bueno, usos y costumbres, el caso es que aquí ellos tendrían que cumplir con determinados requerimientos que fueron los que se les hicieron la vez pasada, y que a partir de ahí pues no se dio ese cumplimiento, por tanto se siguió llevando a cabo como siempre, pero esto no implica que bueno, más adelante ellos pudieran en un momento dado hacer su solicitud, pero siempre y cuando cumpliendo con los requisitos que se requiere. Muchas gracias, magistrada Díaz. Adelante, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues bien, yo únicamente me quisiera posicionar respecto de este asunto que acaba de comentar la señora magistrada, que es el 755 de 2019, porque efectivamente creo que es un asunto interesante en el que tenemos que posicionarnos para efecto de poder razonar nuestro voto. Yo aquí comparto los comentarios que acaba de hacer la señora magistrada y no quisiera ser redundante, pero sí creo que no es posible atender de manera favorable estas pretensiones de la actora. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo, ya nosotros, este tribunal y tanto la sala regional, ya validó el triunfo de quien fue electo conforme a la convocatoria, que fue Alberto Quintana Orozco. También este tribunal emitió medidas para dar a conocer quién era legalmente el agente municipal, que es este mencionado Alberto Quintana Orozco. Ahora, la actora viene a deducir derechos en virtud de una renuncia de otra persona, Cipriano Quinta Orozco, que es la persona a la que la propia sala regional explicitó en la resolución del juicio ciudadano número 294, diagonal 2018, que no resultaba válidamente ni jurídicamente reconocer el carácter de agente municipal autónomo. O sea, ya la sala le dijo, tú no es posible que te reconozcamos este derecho, y esta persona viene deduciendo esos derechos en virtud de que supuestamente renuncia y la deja en el cargo. Entonces, aquí tenemos que por otro lado, quien tendría que analizar la conformación de una nueva congregación, desde nuestro punto de vista, creo que es el Congreso del Estado conforme a la ley orgánica del municipio libre. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo la señora magistrada, es una proporción minoritaria de esta población la que dice que representa a esta actora. Aparte, ella aduce que los representa. Tampoco nos está planteando alguna omisión legislativa, sino desde mi punto de vista creo que son argumentos genéricos relativos a la supuesta existencia de esta comunidad indígena autónoma, de esta congregación de Villa Juárez, de la que pretende ser reconocida como agente municipal. Además, como ya se analizó en los expedientes de origen que dan este conflicto en Uxpanapa, sí se estableció como una acción afirmativa que las congregaciones indígenas que así lo desearan podían realizar las elecciones bajo sus formas propias de organización, otorgándoles un plazo para que lo manifestaran, y esa información tenían que informarla al entonces candidato Cipriano Quinta Orozco al momento del registro, tal y como consta en los autos del juicio ciudadano número 94 diagonal 2018.
Entonces, como podemos ver, todas estas alegaciones, desde mi punto de vista, resultan infundadas, y es por ello que yo sí acompañaría el proyecto que nos presenta la señora magistrada, porque creo que es muy claro aquí que se trata de un conflicto familiar y de una minoría que no tiene sustento jurídico alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, magistrados, en primer lugar, me gustaría precisar que en congruencia con la postura que he asumido en los asuntos sobre agentes y subagentes municipales y la tutela de su derecho a la remuneración, en el caso de los juicios ciudadanos 769, 794 y 801, voy a emitir un voto concurrente porque considero que no solamente debe exhortarse al Congreso que legisle en el tema de proteger el derecho fundamental a la remuneración de los agentes y subagentes municipales en Veracruz, sino que además también debe establecerse que hay una omisión legislativa y que debe zanjarse en breve término. Máxime que ya lo ordenamos así por unanimidad en el JS 675 y acumulados que resolvimos el pasado 5 de septiembre, de manera que creo que debe mantenerse ya un criterio uniforme sobre la necesidad de que se pueda dar certeza y seguridad jurídicas en la materia, pero pues también creo que también están zanjadas las posturas en ese tema y pues de manera respetuosa emitiría un voto concurrente. Aunque acompaño el sentido, no acompañaría la totalidad de las consideraciones. Distinto caso es el del JS 755, que con pleno reconocimiento al profesionalismo de la señora magistrada, me parece que en este caso la propuesta debería ser distinta y aprovechar justamente un planteamiento novedoso que nos está haciendo la actora en este juicio, y que desde mi perspectiva pues yo no podría acompañar que se esté de alguna manera obviando los planteamientos que ella hace, máxime que se le está reconociendo su calidad de indígena, y en términos de la jurisprudencia este tribunal está obligado a suplir la deficiencia en los agravios que esté planteando, incluso a ser flexible en las reglas procesales que se utilizan para otro tipo de medios de impugnación. Ahora bien, el tema de fondo es que estamos frente a la protección, la tutela de un sector vulnerable de la población como son las comunidades indígenas, históricamente en desventaja, y que desde mi perspectiva en Veracruz tampoco, que es un tema pendiente. De por sí en México el tema de la protección a las comunidades indígenas ha sido un tema de reciente regulación. Tenemos ejemplos que hemos escuchado aquí incluso a las autoridades jurisdiccionales de Oaxaca, donde se han ido implementando los sistemas normativos internos. Pero Veracruz no puede quedarse al margen, es un estado que tiene el 8º lugar a nivel nacional en materia de población indígena según los datos del INEGI de 2015 y también cifras aportadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o sea, de la población de más de 8 millones que tiene Veracruz, aproximadamente 1.100.000 son considerados indígenas, lo que representa un 13.6% de los habitantes del estado. De manera que pienso que este es el momento para empezar a justamente atender estos planteamientos con una perspectiva intercultural, a la que además, insisto, como jueces interamericanos estamos obligados a hacer valer, no solo porque lo tutela la Constitución Federal en el artículo 2, fracciones 2 y 3, así como la séptima, sino también los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, me parece que en ese sentido no podemos obviar nuestra obligación de verlo con una perspectiva intercultural y hacernos cargos de todos los planteamientos de una manera integral,
de la demanda que se nos está planteando. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque estoy de acuerdo con que, y eso ya también es cosa juzgada incluso, como ya lo adelantaron los magistrados en sus participaciones, en el JS 423, este órgano determinó quién es el agente municipal reconocido en la congregación Villa Juárez, el ciudadano Alberto Quinta Orozco, y que este tema también se zanjó en el sentido de que la elección que tuvo como culminación que esta persona detente ahora el cargo, ya también se decidió en su momento que había sido bajo el régimen de el voto secreto. Entonces, me parece que eso está fuera de discusión. Yo también no propongo que volvamos a revisarlo, insisto, porque eso es algo ya decidido y confirmado por la instancia revisora, pero, sin embargo, creo que sí no diría que es una confusión, pero sí me parece que hay una calificación muy estricta del agravio cuando pasamos por alto que también está planteando el reconocimiento del derecho a la representación de la comunidad indígena frente al ayuntamiento, que es una cosa diferente, es una cuestión diferente del tema de la agencia municipal. Eso lo ha reconocido incluso recientemente la Sala Superior en el caso de Sinaloa y la Sala Regional Toluca en el caso del Estado de México. Entonces, aquí de entrada creo que la primera pretensión que yo advierto en la demanda de la actora es en relación con el derecho que tiene la comunidad indígena de la representación política frente al Ayuntamiento de Uxpanapa. Esto es, el material probatorio que nos presenta en este caso la actora es un acta de asamblea, que es la máxima autoridad también reconocido por la jurisprudencia de las comunidades indígenas, donde se está estableciendo que de los digamos, de los habitantes que digamos, están reconocidos en su calidad de ciudadanos de la congregación Villa Juárez y que se ostentan como tal, hacen una votación, un procedimiento de votación en el que resulta electa esta persona. Se dice que también hay una sustitución de quien había sido el primer representante de la comunidad, Cipriano Quinta. Sin embargo, ya de manera puntual, la actora señala que su nombre es Yolanda Clemente Pradillo, señala que ahora ella ha sido designada para tener esa representación. Entonces me parece que si tomamos en cuenta que en la congregación Villa Juárez, la población total, de acuerdo a los estudios que tiene el CDI de la Comisión de Derechos Indígenas y que dice que son 316 habitantes, de los cuales 278 son indígenas, pues me parece que sí hay una representatividad y tenemos que partir de la buena fe de quienes los ciudadanos están nombrando su representante en esa congregación y para ese ayuntamiento. No podemos desconocer a priori el valor del acta de la asamblea. Creo que en diligencias para mejor proveer los instructores de los expedientes que se someten a nuestra consideración tenemos toda la facultad para cerciorarnos de la validez de esa acta. Si tiene vicios, identificarlos y, en su caso, declarar su invalidez o bien ordenar la reposición del procedimiento. Pero no podemos desconocer que existe un documento con la manifestación de voluntades en una población, insisto, de mayoría indígena, reconocido además por instituciones públicas especializadas en el tema, cuyas publicaciones son hechos notorios porque están publicadas en sus páginas oficiales. De manera que creo que la instrucción debió ser más amplia en este tema para cerciorarnos de la validez de esta acta de asamblea. Ahora bien,
¿Cuál sería ahora mi postura, dado que no me correspondió la instrucción y yo, como integrante del Pleno, solamente puedo plantear qué más podría hacerse, ¿no? En este caso, si es que la mayoría aprueba en sus términos este proyecto. Me parece que lo que podríamos hacer es vincular al Ayuntamiento de Uxpanapa para que determine si este documento que tenemos en original puede surtir plenos efectos legales a la luz del artículo 2 de la Constitución Federal y los tratados internacionales. Porque lo que también es cierto es que no hay una legislación específica que tutele el derecho a la representación de la comunidad indígena en términos de la fracción séptima del artículo 2 de la Constitución Federal. Sin embargo, pues nosotros somos el ente especializado para darle eficacia al derecho fundamental. No podemos argumentar que dado que no hay una reglamentación al respecto, pues no podemos tutelar de manera específica este derecho a la representación de la comunidad indígena. Y para ello tenemos que tener plena certeza de que se respetaron en ese ejercicio comunitario los derechos fundamentales de los ciudadanos, esto es, que se convocó a la comunidad, que se les permitió votar en libertad y que se plasmaron los resultados efectivamente consignados. De manera que pudiéramos hacerlo así también, vincular al ayuntamiento y decirle cuál es el procedimiento que tiene que realizar para tener certeza de que esa asamblea se llevó a cabo con los elementos mínimos y, en su caso, otorgarle la representación frente al ayuntamiento. Que, insisto, hay que tener claridad en este tema, no tiene nada que ver con el ejercicio de elección de la agencia municipal que ya está zanjado en la congregación Villa Juárez del municipio de Uxpanapa, Veracruz. Ahora bien, el segundo tema que también yo advierto y que me parece que debiera abordarse en la propuesta es en relación con la petición que nos hace la actora en el sentido de que en esa congregación históricamente se ha electo al agente municipal por usos y costumbres. Aquí me parece que ya hay una petición específica, que ya ni siquiera tenemos que hacer un control de constitucionalidad en abstracto que pudiera determinarse que nuestra competencia no pudiera dar hasta allá, sino que estamos frente a un caso concreto donde tenemos todas las facultades como tribunal para dar eficacia al derecho fundamental e incluso invocar las facultades como jueces interamericanos para salvaguardar la Convención Americana de Derechos Humanos y establecer que debe ya desarrollarse el procedimiento de consulta necesario para saber si es la voluntad mayoritaria de la comunidad de la congregación de Villa Juárez el que elijan a su agente municipal para la próxima ocasión en base a los usos y costumbres de la comunidad. Por estas razones y con pleno respeto al profesionalismo y a la propuesta que hace la señora magistrada, es que de aprobarse sus términos yo me apartaría por estas razones, porque pienso que estamos ante la oportunidad de dotar de eficacia a estos derechos constitucionales sin pasar por alto la seguridad y certeza jurídicas a la que estamos obligados como tribunal. Y sí me parece que los planteamientos están en la demanda y aunque no están de una forma sacramental como agravio, sí están esbozados y que justamente juzgando con perspectiva intercultural podemos adoptarlos y podemos tutelarlos y protegerlos desde este momento. No sé si habría alguna otra intervención. Magistrada Díaz, adelante, por favor. Bien, bueno, con todo respeto a lo expuesto por el magistrado presidente, no estoy de acuerdo con los señalamientos de que exista la necesidad de realizar mayores diligencias a fin de constar si el grupo de personas que firman en el acta de 28 de enero de 2019, donde a decir de la actora fue electa como agente municipal autónoma, forman parte de la comunidad de Villa Juárez, Poblado 1 y o Polígono 7, ya que como se narró en mi intervención anterior,
Si bien dicha acta fue elaborada con motivo de la designación de Yolanda Clemente Orozco como agente municipal, esta sigue la suerte del acta levantada por ese mismo grupo de personas el día de la elección del año pasado. Me explico, no se puede dar validez a los hechos consignados en dicha acta cuando en impugnaciones previas por este tribunal no validó el acta de asamblea de 8 de abril de 2018, donde también aducían que se había designado a Cipriano Quinta Orozco como agente municipal autónomo de la citada comunidad. Ahora bien, respecto a su comentario relacionado con que es factible, en este caso, que la actora sea reconocida como representante indígena ante el Ayuntamiento de Ixpanapa, en términos de lo dispuesto en el apartado A, fracción 7 del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo comparto por las siguientes razones. En principio, debo decir al Pleno y a nuestra audiencia que personalmente simpatizo con este tipo de temas relacionados con los derechos de las comunidades indígenas. Pero en este asunto que nos ocupa, la actora en ningún momento pretende que sea reconocida como representante indígena ante el ayuntamiento. Por el contrario, su intención está enfocada a insistir a que se le reconozca como autoridad auxiliar del ayuntamiento, es decir, como agente municipal, o en su caso se dé un reconocimiento como una comunidad autónoma. Cuestión que a mi juicio dista mucho de lo expresado por el magistrado, dado que enfocar el asunto como él lo señala sería tanto como introducir elementos que no forman parte de la litis. Además, si bien la Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, y en el estado de Veracruz aún no está regulado, en el caso específico, como lo señala la actora, no hace valer ese derecho, sino más bien lo que pide es que se le reconozca como agente cuyas facultades y características son totalmente diferentes a la figura que me acabo de referir. Quiero hacer mención precisamente al asunto que hizo alusión el magistrado presidente, y es precisamente el juicio, el recurso de reconsideración resuelto por la Sala Superior de número 588 de 2018, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el tema de la representación indígena en los ayuntamientos, obligando a las legislaturas del Estado a legislar en esa materia. Sin embargo, en el presente asunto no existen las bases o principios de agravio para que nos podamos ocupar de ello, ya que en ese asunto se hizo valer como agravio la omisión legislativa precisamente de garantizar los derechos de representación indígena, y precisamente así fue como fue analizado el agravio y se acreditó lo alegado en ese caso por la parte actora, y se ordena en este caso al Congreso del Estado para que lleve a cabo ese procedimiento. Pero bueno, en este caso es distinto. Además, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, no observo que las circunstancias de hecho hayan cambiado desde que el ciudadano Cipriano Quinta Orozco hizo valer el mismo derecho de la hoy actora Yolanda Clemente Pradillo de reconocimiento comunidad y agente municipal autónomo. Esto es, existe un problema intracomunitario, y fue precisamente a partir de ahí donde se empezó a advertir la solicitud de una minoría de la comunidad para que se llevara la elección por sistemas normativos internos. Pero no existen elementos para poder determinar que esto se ha venido llevando tiempo atrás, tal y como lo viene alegando la actora, sino que esto únicamente se advierte a partir de 2018. Y esto es así porque, ella quiere, argumenta dentro de su escrito de demanda precisamente que pues ha sido la costumbre que siempre se ha llevado a cabo así la elección. Cuando, de las constancias que habrán en el expediente se advierte que, que no, que se ha elegido ahí la autoridad a través del procedimiento establecido en la Ley Orgánica Municipal, y precisamente que es a partir de una convocatoria que emite el ayuntamiento para elegir en este caso a la autoridad municipal. Y bueno, surge este problema
y bueno, se dio a partir de que Cipriano Quintas queda electo por ese grupo de personas que es la minoría de la comunidad, y él decide retirarse y en sustitución de él queda precisamente nuestra actora. A partir de ese momento en que se hizo esa solicitud de que se llevara a cabo por sistemas normativos y que en ningún momento se les negó, sino que únicamente se les estableció que tenían que cumplir determinados requisitos para que ésta se llevara a cabo, que era que tenían que reunirse más de la mayoría, en este caso la mayoría de la comunidad para que pudiera cambiar este sistema. Lo cierto es que a partir de ahí las cosas quedaron en el mismo estado. O sea, lo único que cambió fue que se retira Cipriano Quintas, dejando de aparentemente representar a ese grupo que es la minoría, y quien entra en ese lugar es precisamente nuestra actora. Pero a partir de ahí no existen elementos para poder determinar que efectivamente, por ejemplo, que hubiera más grupos que se estuvieran uniendo a ellos, que se adicionaran a ellos un mayor número de pobladores, que hubieran escritos presentados donde se insistiera en relación a esto, que como ya se dijo y como bien lo señaló el magistrado presidente, bueno, ya esto fue cosa juzgada, y aquí ya no podemos mover a la autoridad municipal. Lo único que a lo más se puede hacer es que para la siguiente elección, pues tomar en cuenta precisamente esas inquietudes que tiene este grupo, y bueno, claro, tendrá que cumplir con el requisito de que en este caso la mayoría de las personas de este lugar asentado pues estén de acuerdo en que se cambie este sistema. Pero bueno, además también quiero señalar que en el proyecto que se está sometiendo a consideración del Pleno, se le hace saber a la actora que al tratarse de un tema relacionado con la pretensión del reconocimiento del carácter de autoridad auxiliar municipal y no de representación indígena, en este momento no es posible atenderlo en virtud de que este hecho ya fue materia de análisis en diversas resoluciones, por lo que deberá estarse al nuevo proceso de designación de las autoridades auxiliares. Y bueno, es por ello y por las razones señaladas que considero que, bueno, este asunto a partir de este conflicto comunitario, para mí no dan esos parámetros para efecto de poder avanzar en este aspecto de poder visualizar o establecer este proceso de elección o reconocimiento de esta comunidad por parte de este grupo para que pues se les reconozca el derecho que en este caso vienen alegando, porque como ya señalamos y se dieron las exposiciones anteriormente precisadas, no existen por el momento estas condiciones para que se dé que, por ejemplo, nosotros pudiéramos inclusive ordenar al Congreso para que legislara, porque como ya dijimos, bueno, aquí no hay ningún agravio relativo a omisión legislativa como para que se dijera, bueno, sí, efectivamente no advierto que esté normada esta parte y es necesidad, sino que únicamente vienen alegando el reconocimiento de un derecho, y a partir de eso y de las constancias del expediente, pues yo considero que no es posible, bueno, darle un reconocimiento a este grupo, salvo con las condiciones que ya previamente señalé, que bueno, si su interés es que se elija por sistemas normativos, por usos y costumbres en este lugar, pues será algo que tendrán que realizar próximamente, efectos de una consulta inclusive, para ver si se cumple el número determinado de ciudadanos y ellos deciden que en ese lugar se lleve a cabo su elección a través de sistemas normativos. Bueno, es todo de mi participación. Muchas gracias, magistrada Díaz. Señor magistrado Cigala, por favor. Muchas gracias. Pues sí, bien, es un tema, como lo dije anteriormente, es un tema bastante álgido, porque creo que efectivamente, como por una parte bien lo refiere el señor presidente, tratándose de asuntos de temas indígenas, creo que estamos obligados a ver
lo que es la suplencia de la queja de la deficiencia de los agravios, esa suplencia de esta deficiencia en los agravios, y más porque se trata de un grupo vulnerable. Sin embargo, creo yo que el tema de la suplencia de esta deficiencia en los agravios no puede llegar a abarcar el hacer procedente algo que resulta improcedente. Es decir, sí, efectivamente hay una suplencia para determinar cuál era la pretensión de la actora, pero creo que tampoco podemos ir más allá de lo que realmente se está diciendo. Aquí, como bien se dijo, efectivamente, Veracruz es el tercer estado con presencia de población indígena y creo que con el posicionamiento que se está haciendo en este tribunal no se está negando el derecho de estos pueblos y comunidades a la autonomía y a la autodeterminación que establece la Constitución y que se establece convencionalmente. Yo sigo insistiendo que en el caso en concreto se trata de un conflicto que nace como consecuencia de esta elección que se realizó el año pasado. Y a mí sí me parece importante destacar que la hoy actora, Yolanda Clemente Pradillo, señala específicamente que la determinación le causa afectación. ¿Cuál determinación? Lo que se resolvió en el expediente 423 de 2019 que se emitió en el mes de julio de este año. Por eso, como yo ya lo señalé, creo que esta resolución se encuentra directamente relacionada con la ejecución de lo resuelto en el Juicio Ciudadano 94 del año pasado, donde se emitieron medidas para hacer del conocimiento que Alberto Quintana era el agente municipal. Ahora bien, la propia actora lo señala en su escrito, que pretende que se le reconozca como agenta municipal de una congregación o comunidad autónoma. Ella es clara en esa pretensión y creo que entonces nosotros no podemos reconocer la existencia de dos agentes municipales de una congregación. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del municipio libre dispone que para cada congregación o ranchería habrá un solo agente o subagente, o en su caso agenta o subagenta municipal. Y creo que aquí no se advierte, o desde mi perspectiva, y lo digo con todo respeto, creo que yo no advierto que ella pretenda que se le reconozca como representante indígena ante el ayuntamiento. Ella lo que quiere es ser reconocida como agenta municipal autónoma de una porción o de una congregación, por cuanto hace a la manifestación de que históricamente la elección se ha desarrollado bajo el sistema de usos y costumbres. Creo que eso también resulta sesgado, porque justamente en el expediente 94, este famoso expediente 94 que se resolvió el año pasado, obra el acta de la Junta Municipal de fecha 5 de abril, en la que se hizo constar que la elección inmediata anterior no se llevó a cabo mediante este sistema. Entonces, como ya se dijo, el propio ayuntamiento otorgó como una acción afirmativa la posibilidad de que la elección se realizara bajo el sistema de usos y costumbres. Entonces, es por eso que yo sigo insistiendo, la pretensión de ella es que se la reconozca como agenta municipal autónoma, con las facultades que eso conlleva, lo cual, como ya hemos dicho, pues aquí resulta imposible poder acceder a esa pretensión, aun cuando sea una comunidad indígena y aun cuando nosotros entremos a esta famosa suplencia de la queja debido a la deficiencia de los agravios. Y es por ello que yo sigo insistiendo que creo que sí estoy de acuerdo con el proyecto que se presenta en sus términos, porque la pretensión es clara. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. No sé si habría alguna otra intervención. Magistrados, yo solamente quisiera aclarar una cuestión. Desde el principio de mi intervención señalé que el tema de quién es el agente municipal en la congregación Villajuárez del municipio de Ixpanapa está zanjado. Alberto Quinta Orozco, nosotros reconocimos que él fue el electo y que es quien se ostenta como agente municipal y que además debía difundirse entre la población, que fue resultado de un procedimiento del que este tribunal ya conoció. Sin embargo, creo que no debemos perder de vista, insistiría en eso, de que aquí hay otras pretensiones. Tan es así que la actora, por ejemplo, ofrece como pruebas para acreditar que se realizó la asamblea comunitaria en la Villa Congregación, señala peritaje antropológico que deberá realizar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a la comunidad autónoma indígena asentada en el Polígono 7, Villajuárez, Poblado 1, Ixpanapa, Veracruz. Además,
acreditar que desde su creación se ha regido por usos y costumbres y tiene sus métodos para escoger a sus representantes y permite la equidad de género en la contienda. También solicita la opinión jurídica por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en calidad de amicus curiae. Entonces, a ver, yo lo que veo aquí es que es cierto que también insiste en la posibilidad de ser agente municipal en lugar de Alberto Quinta, y me parece que eso está zanjado, eso no se lo podemos reconocer porque ya es cosa juzgada, pero de lo que sí nos podemos hacer cargo, porque incluso la sala al reencauzar este expediente para que este tribunal se pronunciara, coincide en que hay un derecho que está haciendo valer como representante de la comunidad indígena, y lo dice así en estos términos, en la página 13 de su demanda. Es necesario hacer público que existe una comunidad indígena autónoma asentada en el polígono 7, vinculando a las autoridades a respetar nuestras normas de elección interna. Y ofrece para sustentar este dicho precisamente un acta original suscrita por varias personas que se ostentan y se autoascriben como indígenas, que a partir de la cual me parece que lo mínimo que estamos obligados a hacer como un tribunal que aplica derechos fundamentales en términos del artículo 1 constitucional de manera progresiva y pro persona, es en el sentido de que se atienda este planteamiento con perspectiva intercultural, haciéndonos cargo de los elementos que hay o de allegarnos de los que puedan ser necesarios para establecer si es posible, conforme a ese documento, reconocerle una representación en este momento frente al Ayuntamiento de Uxpanapa, que es una cuestión distinta de la calidad que tiene el agente municipal en la congregación. Ahora bien, también me parece que el asunto puede dar para vincular a la autoridad competente a efecto de que a partir de esta demanda y con el acta de asamblea se dé vista para que se realice la consulta que se prevé por la jurisprudencia de la Sala Superior, en la que se establece cuál es el procedimiento para determinar si la mayoría de una comunidad tiene como voluntad que se lleve a cabo por usos y costumbres este ejercicio. Ahora bien, me parece que el acta, que es de fecha 28 de enero de 2019, es diversa de los otros documentos, o es un elemento adicional de los otros documentos sobre los que ya se ha pronunciado este tribunal, pues recoge, insisto, no solo la designación de ella como representante de la actora Yolanda, sino que además lo que señala es Yolanda Clemente Pradilla, que un grupo de ciudadanos, en su calidad también de integrantes de la comunidad indígena que dice representar, la están avalando como representante producto de un ejercicio de elección. De manera que me parece que aquí tenemos estos elementos para poder vincular a las autoridades correspondientes y competentes a efecto de dotar de eficacia al derecho fundamental de representación y de consulta a las comunidades indígenas, con lo cual creo que no nos quedaríamos en una mera declaración de que en su momento puede darse, sino que aquí ya hay una solicitud expresa que tiene elementos mínimos que este tribunal puede utilizar para ya dar el paso siguiente y establecer finalmente la necesidad de que de manera concreta, en el caso de la congregación Villa Juárez en el Ayuntamiento de Uxpanapa, pueda reconocerse el derecho de la comunidad indígena a tener un representante frente al ayuntamiento y que en su caso se pueda hacer la consulta para saber si es la voluntad de la mayoría elegir a su próximo agente municipal por el sistema de usos y costumbres. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención.
De no ser así, le pido, señor secretario, que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estaría a favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, secretario, estoy a favor de los juicios ciudadanos 769, 794 y 801 en los términos de mi intervención, y disiento de la propuesta que se plantea en el juicio ciudadano 755, en el cual anuncio que emitiría un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 755 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra anunciado por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 769, 794 y 801, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 755/2019 se resuelve: primero, se declaran infundadas las pretensiones de la actora con base en lo expuesto en el considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, por estar demostrada la calidad de indígena de la actora y a fin de tomar medidas preventivas para evitar un conflicto en una comunidad con alta población indígena, atendiendo a su estatus de grupo vulnerable, se vincula a la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas en términos de lo precisado en la parte final del considerando séptimo de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 769/2019 se resuelve: primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor una remuneración por el desempeño como agente municipal de la localidad San Miguel Xochitl, perteneciente al municipio de Acula, Veracruz. Segundo, se ordena al ayuntamiento citado dar cumplimiento a la presente sentencia en términos a lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 794/2019 se resuelve: primero, se sobresee la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales por cuanto hace a Felipa Rosales Rodríguez y José Villegas. Segundo, se declara parcialmente fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor Ernesto Delfín Nino una remuneración por el desempeño como agente municipal de la localidad de Jesús Arueta, perteneciente al municipio de Otatitlán, Veracruz. Se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente resolución y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales en el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 801/2019 se resuelve: primero, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración adecuada y proporcional para la actora y los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente de cubrírselas por su desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz. Segundo, se ordena al citado ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple
tanto en la Constitución local como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los agentes y subagentes municipales para el ejercicio del cargo. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 631 al 641, 736, 768, 783, 786 al 788, 792 y 802 al 804, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con los juicios ciudadanos 631 y acumulados del presente año, interpuestos por Sergio García García y otros, en su carácter de agentes y subagentes municipales de Cosquigua y Veracruz, en contra de diversas omisiones atribuibles a dicho ayuntamiento relativas al pago de una remuneración por el desempeño de su cargo. Los promoventes hacen valer en sus escritos de demanda de manera idéntica diversos agravios, los cuales esta ponencia propone calificar de la siguiente manera. Se propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión de pago a los actores de una remuneración por el ejercicio del cargo de agentes y subagentes municipales, toda vez que del presupuesto de egresos 2019 del ayuntamiento responsable no se advierte que se haya fijado remuneración alguna en su favor en la calidad que ostentan. Además, se propone calificar parcialmente fundado el agravio relativo a que la remuneración no sea inferior al triple del salario mínimo, debido a que si bien le asiste la razón a los actores en el sentido de que se debe fijar un parámetro mínimo en cuanto al pago de la remuneración, como lo ha señalado la Sala Regional Jalapa, también lo es que este tribunal no puede otorgar como parámetro mínimo el solicitado por los inconformes en respeto a la autonomía del ayuntamiento responsable. Y por último, se propone declarar como infundado el agravio respecto a que se les cubra dicha remuneración a partir de que ingresaron a sus cargos, toda vez que, como en el presente caso ocurre, del presupuesto de egresos 2018 no se presupuestó pago alguno para los hoy actores. Por todo lo anterior, al resultar fundada la omisión de la responsable, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de Cosquigua y Veracruz proceda en los términos que se indican en la presente sentencia. Continúo y doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 736 de este año, en el que agentes municipales de Cocoatzintla, Veracruz, acudieron a este tribunal a demandar del ayuntamiento la omisión de otorgarles una remuneración económica por el desempeño de su cargo, lo cual estiman constituye una violación a sus derechos humanos, que dicha remuneración sea proporcional a las funciones que desempeñan, así como la falta de pago desde el mes de mayo de 2018. En el proyecto se propone sobreseer el juicio ciudadano por cuanto hace a Joel Perea Zabaleta, toda vez que en la demanda que le dio origen no aparece estampada su firma. Por cuanto hace al fondo del asunto, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a la actora Isabel González Sánchez una remuneración por el desempeño de su función como agenta municipal, previendo el salario mínimo como el parámetro idóneo respecto del cual debe partir el ayuntamiento para su fijación, mismo que deberá realizarse a partir del 1 de enero de este año. Al respecto, se ordenan efectos extensivos con el fin de que las consecuencias del fallo que se propone alcancen al universo de agentes y subagentes municipales del señalado municipio. Por otro lado, se declara infundada la pretensión de que se les pague desde el 1 de mayo de 2018, debido a que en tal ejercicio fiscal el pago no se encontraba presupuestado, además de que se cerró desde el mes de diciembre. Ahora doy cuenta con el juicio ciudadano 768-2019, derivado del escrito interpuesto por Saturnino Pérez Pérez y otros agentes y subagentes municipales de Jamapa, Veracruz, mediante el cual refieren la omisión de fijarles una remuneración económica por las funciones desempeñadas como servidores públicos en contra del citado ayuntamiento. Esta ponencia considera declarar fundado el agravio relativo a la omisión de pago a los actores de otorgar una remuneración por el ejercicio del cargo como agentes y subagentes municipales, la cual se encuentra constitucional y legalmente reconocida a su favor. Respecto a las manifestaciones realizadas por los actores, este tribunal, previo análisis y valoración conjunta de los argumentos y medios probatorios vertidos por la autoridad responsable al rendir sus informes circunstanciados, se advierte que los actores no reciben remuneración fijada en el presupuesto de egresos 2019 por el desempeño de sus funciones. Además, en el proyecto de cuenta se propone declarar infundado el agravio en donde los actores solicitaron les fueran pagados los salarios del ejercicio 2018, toda vez que no controvirtieron dicha modificación durante esa misma anualidad, es decir, consintieron la mencionada situación,
De todo lo anterior, al haber resultado fundada la omisión de fijar una remuneración en favor de los actores, se ordena a la responsable acatar los términos establecidos en el apartado de efectos de la presente sentencia. A continuación, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales 783 de este año, promovido por Ofelio Silverio Valdivia y otros, agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones de Carrillo Puerto Veracruz, quienes vienen inconformándose por la omisión del ayuntamiento mencionado de otorgarles una remuneración como servidores públicos y, por lo tanto, la modificación del presupuesto 2019 otorgado a ese municipio. Asimismo, el pago retroactivo desde mayo 2018, mes en que ingresaron en los cargos. A consideración de esta ponencia es fundado el agravio relativo a la omisión del ayuntamiento de otorgar una remuneración económica, toda vez que del presupuesto de egresos 2019 no se advierte remuneración alguna fijada en favor de los actores. Asimismo, se califica de infundado el agravio relativo al pago retroactivo solicitado, toda vez que en el presupuesto de egresos 2018 del ayuntamiento responsable no se observa ningún tipo de remuneración para estos, por lo que no puede ordenársele pagar al actor cantidad alguna por dicho concepto. De lo anterior, al haber resultado fundada la omisión de fijar una remuneración en favor de los actores, se ordena a la responsable acatar en los términos establecidos en el apartado de efectos de la presente sentencia. Por último, se da cuenta con el juicio ciudadano 786 y acumulados, derivados del escrito de Francisco Arcos López y otros, agentes y subagentes municipales de Actopan, Veracruz, con la finalidad de controvertir la omisión del ayuntamiento de otorgarles una remuneración como mínimo de un salario mínimo. Respecto al juicio ciudadano 792-2019, controvierte aparte la omisión de no otorgarle una remuneración como agente municipal de la localidad Pastorías de ese lugar. Se propone en el proyecto de sentencia que se actualice la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que lo ahora alegado ya fue materia de estudio en la sentencia dictada el 12 de julio por este órgano jurisdiccional en el expediente del juicio ciudadano 409-2019. En el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Actopan se establezca una remuneración a partir del presente ejercicio fiscal 2019, con efectos extensivos a todos los agentes y subagentes municipales, a partir de parámetros mínimos y máximos precisados en la propia sentencia. Resultado de ello es que se propone calificar como inoperantes los motivos de agravio relacionados con el tema de controversia que nos ocupa, al haberse actualizado la eficacia refleja de la cosa juzgada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. De manera muy breve, magistrados, para no ser reiterativo, solamente precisaría que en el tema del JS 631 y acumulados 736, 768 y 783, yo voy a emitir un voto concurrente por las razones que ya hemos comentado. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, por favor tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en los términos presentados por el magistrado ponente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta, señor secretario. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 631 y acumulados 736, 768, 783 y 786 y acumulados, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en los juicios ciudadanos números 631 y acumulados, 636, 768 y 783, todos de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 631 y acumulados, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones y rancherías precisadas del municipio de Cosquihue, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia.
Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla a los agentes y subagentes como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. Cuarto, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a cada uno de los expedientes acumulados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 736, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales TEP-JS 736, diagonal 2019, por cuanto hace a Joel Perea Zabaleta, en términos de la consideración segunda de la presente sentencia. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor una remuneración por el desempeño de sus funciones como agente municipal del municipio de Coahuatzintla, Veracruz. Tercero, se ordena al citado ayuntamiento proceder en los términos que se indican en la consideración séptima de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente resolución y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a los y las agentes y subagentes municipales como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 768, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a las y los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones pertenecientes al municipio de Jamapa, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento proceder en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente resolución y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a los agentes y subagentes municipales como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 783, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones y rancherías precisadas del municipio de Carrillo Puerto, Veracruz. Segundo, se ordena al citado ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 786, diagonal 2019 y sus acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios identificados con las claves TEP-JS 787, 188 y 792, así como los 802, 803, 804, al diverso TEP-JS 786, diagonal 2019, por ser este el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los juicios acumulados. Segundo, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos precisados en el considerando último del fallo. Secretaria Mabel López Rivera, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 735, 756, 770, 785 y 791, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 735, 756 y 785, formados con las demandas de quienes ostentan como agentes o subagentes de diversas localidades del municipio de Alpatláhuac. 770, formado con la demanda de agentes municipales de diversas localidades de Amatitlán, y 791, formado con la demanda de quienes ostentan como agentes o subagentes de diversas localidades de Izhuatlán del Café. En contra,
de la omisión de sus respectivos ayuntamientos de fijar y otorgarles una remuneración adecuada y proporcional relativa a los ejercicios 2019 y 2018. En primer lugar, se propone la acumulación de los juicios 756 y 785 al 735, al ser la misma autoridad la señalada como responsable y las mismas omisiones reclamadas. Ahora bien, por lo que respecta a los actores Gregorio Martínez Rosas y Manuel Ezequiel López Lache del juicio 735 y Fabio Rayón Murillo del juicio 756, se propone sobreseer exclusivamente respecto a los mismos los juicios citados, en tanto las demandas que los dieron origen carecen de su firma autógrafa. Respecto de la actora y actores que cumplen los requisitos de procedibilidad de los juicios 735, 756 y 785, así como los juicios ciudadanos 770 y 791, en el fondo se propone la calificativa de sus agravios siguiente. Por lo que respecta a los juicios 735, 756, 785 y 791, como fundados los agravios relativos a la omisión de sus respectivos ayuntamientos de fijar y otorgarles una remuneración adecuada y proporcional relativa al ejercicio 2019, pues no se observa que el respectivo ayuntamiento les otorga algún concepto de remuneración por sus funciones a las y los promoventes. Tan es así que no se contemplaron remuneración alguna para los cargos de agentes y subagentes municipales en sus correspondientes presupuestos de egresos 2019. Lo que resulta contrario a los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la local, pues al ser servidores públicos municipales tienen derecho a recibir una remuneración, la cual debe estar debidamente presupuestada por los ayuntamientos. Por lo que atañe al juicio ciudadano 770, el disenso se propone como parcialmente fundado, pues si bien la responsable presupuestó para 2019 a partir del mes de mayo una remuneración por todos sus agentes y sus agentes municipales, incluidos los actores, y a la fecha de la presentación de las demandas el concepto de remuneración fijado está siendo cubierto, dicha remuneración resulta contraria a los artículos anteriormente referidos, pues no resulta adecuada ni proporcional al cargo y funciones que desempeñan los agentes y subagentes municipales del Ayuntamiento de Amatitlán, y además que no se contempló el pago para toda la anualidad, por lo que como efectos para reparar el orden constitucional violado, se le ordena a los ayuntamientos responsables fijen y paguen una remuneración para la parte actora adecuada y proporcional, y como efectos extensivos para todos sus agentes y sus subagentes municipales, modificando su presupuesto de egresos 2019, la que deberá ser cubierta desde el 1 de enero, para lo cual se establece el límite máximo para la correspondiente fijación como lo ha establecido la Sala Superior en el Subrec 1485-2017 y el límite mínimo como lo ha establecido la Sala Jalapa en diversos precedentes. Asimismo, en los proyectos y realizando un control de constitucionalidad difuso ex oficio, se detecta que la ley orgánica del municipio libre de la entidad no prevé una disposición expresa en el sentido del derecho de la remuneración de los agentes y subagentes municipales. En ese sentido, a consideración de la ponencia, esto último se traduce en una inconstitucionalidad por omisión legislativa por parte del legislador veracruzano, que ha provocado las indebidas omisiones de los ayuntamientos de reconocer tal derecho como los que ahora nos ocupan, por lo que se propone vincular al Congreso del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones en breve término legisle para que se contemple tal derecho y así lograr una plena efectividad del mismo. Por lo que respecta al disenso formulado en todos los juicios de cuenta de que se les pague la remuneración correspondiente al ejercicio 2018, a consideración de la ponencia su agravio resulta infundado, pues tal presupuesto se encuentra consumado atento al principio de anualidad que lo rige y no se previó en los mismos para ningún agente o subagente remuneración alguna, consintiendo dicha situación la parte actora. Es la cuenta magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrada Díaz, adelante, por favor. Bien, bueno, yo quiero hacer mención respecto a los juicios ciudadanos 735, 770 y 791 de este año, relacionados con la solicitud de agentes y subagentes municipales, según sea el caso, de solicitar el pago de una remuneración por sus funciones que realiza como auxiliar del ayuntamiento respectivo.
Y a fin de ser congruente con el criterio que he sostenido en asuntos previos, pues quiero señalar que si bien estoy de acuerdo con la conclusión a la que se llega en los proyectos de cuenta, lo cierto es de que considero que, y anticipo también que haré un voto concurrente en estos asuntos, respecto al estudio que se hace de omisión legislativa, que considero que resulta innecesario el análisis de dicho estudio. Esto es así porque, bueno, a manera muy breve, señalo que de principio, bueno, la autoridad responsable señalada en estos asuntos es el ayuntamiento, no el Congreso del Estado. Además, el hecho de realizar un estudio de omisión legislativa por parte del Congreso del Estado, pues sería como variar la litis de lo que realmente vienen solicitando, en este caso la parte actora, donde únicamente vienen solicitando el pago o vienen alegando la omisión del pago por parte del ayuntamiento de una remuneración por sus funciones de agente municipal. Entonces, bueno, si bien se ha establecido el criterio de este tribunal que aun cuando no esté contemplado, en este caso en la Ley Orgánica Municipal, se garantice ese derecho de recibir una remuneración en atención a lo establecido en la Constitución Federal. Y considero que, bueno, realizar este estudio sería como excederse de lo que realmente viene alegando la parte actora. Y bueno, a lo más que considero se podríamos hacer este órgano jurisdiccional sería exhortar al Congreso del Estado para efecto de que legisle respecto a contemplar la remuneración de agentes y subagentes municipales en la Ley Orgánica Municipal, pero no vincularlo, porque como ya lo señalé con anterioridad, pues no fue señalada como autoridad responsable. Y bueno, en estos asuntos quiero hacer también una precisión en el sentido de que, bueno, dentro de estos proyectos se viene vinculando al Congreso del Estado para efecto que se legisle respecto al tema, pero dice aquí en los proyectos, máxime que en el juicio ciudadano 675 y acumulados de este propio tribunal, ya se ordenó de manera específica al Congreso del Estado que en el ámbito de sus atribuciones legisle. Solamente quiero hacer precisión en este sentido, que en este asunto precisamente, que fue precisamente motivo de análisis por parte de la ponencia del magistrado Roberto Sigala, se vino alegando la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de contemplar o de establecer una remuneración para los agentes y subagentes municipales. De ahí que, bueno, esta cuestión de que se vincule y se legisle y que posteriormente se diga que, bueno, ya se ordenó, quiero nada más precisar que aquí se trata de asuntos distintos. En ese asunto, precisamente, sí se alegó la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado. Y bueno, en estos asuntos es por ello que no coincido en el sentido de realizar estudio de omisión legislativa cuando ni siquiera fue un planteamiento por parte de la actora, ni de la parte actora, ni tampoco fue señalada como la autoridad responsable. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Díaz. Adelante, señor magistrado Sigala. Sí, pues bien, sí, como bien lo dijo la señora magistrada, yo estoy a favor del sentido de los juicios ciudadanos 735, 777, 91 de este año. Sin embargo, emitiré voto concurrente porque, bueno, creo que ya quedó muy claro que efectivamente soy también de la postura de que en el caso de que los actores lo soliciten directamente, pues sí, efectivamente se analizará el agravio relativo a la omisión legislativa. Pero creo que cuando no lo vienen aduciendo, creo que estaríamos yendo más allá de sus funciones este tribunal, y es por eso que no comparto esa consideración respecto a la omisión legislativa. Y es por ello que emitiré votos concurrentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, magistrados. Efectivamente, aquí en estas propuestas que se realizan en este pleno, se hace referencia a la sentencia dictada el 5 de septiembre de este año, en el expediente JS 675/2019 y acumulados, que si no mal recuerdo es del Ayuntamiento de Minatitlán. Y en ese asunto ordenamos directamente al Congreso que en el ámbito de sus atribuciones legisle en breve término sobre la omisión legislativa que sí se advierte, y una vez cumplida la reforma, de manera inmediata lo haga del conocimiento de todos los ayuntamientos en Veracruz. De manera que
con independencia de que yo me refería, cuando discutimos los asuntos de la ponencia de la magistrada Díaz, que ya podríamos tener una postura común, no en el sentido de probablemente suplir la deficiencia del agravio para advertir que se está planteando finalmente una omisión legislativa en mi perspectiva, que entiendo bien que en la perspectiva de los señores magistrados no es así. Sin embargo, creo que el efecto es el que es relevante en este momento. El efecto que estamos ordenando en las propuestas que estoy haciendo a ustedes es vincular al Congreso para que legisle en breve término. Y en ese asunto ya se hizo, que fue votado por unanimidad. Por eso quise aclarar que en el efecto ya hemos ordenado eso, y no solamente al caso concreto, sino que además que una vez que el Congreso cumpla con esa sentencia, se lo informe a todos y cada uno de los 212 ayuntamientos en el estado de Veracruz, con lo cual me parece que estamos dotando de eficacia a este derecho fundamental. No sé si habría alguna otra intervención, señora magistrada, señor magistrado. De no ser así, le pido, señor secretario, que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en los términos de mi participación. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. También a favor de los proyectos, con la salvedad de que emitiré votos concurrentes. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Con la totalidad de los asuntos de cuenta, secretario. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 735 y acumulados 770 y 791, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 735, diagonal 2019 y sus acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JS 756 y 785, ambos del 2019, al TEP-JS 735 también de este año, por ser el primero presentado ante la oficialía de partes de este tribunal. Por lo anterior, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente de los juicios acumulados. Segundo, se sobresee el juicio ciudadano TEP-JS 735 diagonal 2019 respecto de Gregorio Martínez Rosas y Manuel Ezequiel López Clache, y el juicio ciudadano TEP-JS 756 de este año respecto a Fabio Rayón Murillo. Tercero, se declara fundada la omisión del ayuntamiento responsable de fijar y otorgar una remuneración adecuada y proporcional a la actora y actores por el desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas congregaciones o rancherías del municipio de Alpacláhuac, Veracruz, en el ejercicio 2019. Cuarto, se ordena al referido ayuntamiento proceder en los términos que se indican en el considerando séptimo de esta sentencia. Quinto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Sexto, se amonesta al Ayuntamiento de Alpacláhuac, Veracruz, en términos del considerando último de este fallo. Séptimo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal que los datos de la medida de apremio impuestos sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 770, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara parcialmente fundada la omisión del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, de otorgar una remuneración económica adecuada y proporcional para los actores, la cual deberá quedar correctamente fijada en la respectiva modificación al presupuesto de egresos de 2019 e infundado el pago de una remuneración económica a partir de que entraron en funciones durante el 2018. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, proceder en los términos que se indican en el apartado de efectos del considerando séptimo de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 791, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable
de fijar una remuneración adecuada y proporcional para el actor y los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírselas por su desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas localidades de Ixhuatlán del Café, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento proceder en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el asunto general número 6 de esta nulidad, interpuesto por Ana Lilia Baizabal Blanco, quien sustenta como autorizada de Belio Larcón Sánchez y otros ciudadanos, y quien presentó escrito denominado Incidente de Excitativa de Justicia respecto del incidente de incumplimiento de sentencia, identificado con la clave TEP JDC 209/2019 Inc. 4. Al respecto, en el proyecto de cuenta se estima que, con independencia de que se actualiza alguna otra causal de improcedencia, en el presente asunto general se surte la improcedencia del mismo y como consecuencia se debe tener por no interpuesto el escrito que motiva el medio de impugnación. Lo anterior porque, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Veracruz, los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y podrán ser desechados de plano cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos de dicho código. En el caso que nos ocupa, de las constancias existentes en el presente asunto y previo requerimiento, no consta documento alguno que acredite la legitimación o personería de quien dice ser representante de los actores incidentistas, pues aun cuando se advierta que estos, en el escrito inicial del incidente identificado con la clave TEP JDC 209/2019 Inc. 4, señalaron como autorizada a Ana Lilia Baizabal Blanco para oír y recibir notificaciones a su nombre. Lo cierto es que dicha autorización no le otorga facultades de representación para ejercitar a nombre de los incidentistas la pretendida excitativa de justicia, toda vez que en la materia, la legislación electoral local no faculta expresamente a los autorizados para oír y recibir notificaciones para que, a nombre de las partes que los autorizan, puedan ejercer acciones legales, cuestiones incidentales o cualquier tipo de recurso jurídico, si no se encuentran acreditados para tal efecto dentro del asunto mediante el documento idóneo o poder notarial que acredite tal personería. En consecuencia, se debe tener por no interpuesto el escrito que motiva la formación del asunto general de cuenta. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, está a su consideración el asunto de cuenta. De no existir intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estoy a favor también del proyecto. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con el proyecto, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el asunto general número 6 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el asunto general 6/2019 se resuelve. Único, se tiene por no interpuesto el escrito que motiva el presente medio de impugnación al haber sido presentado por quien no acreditó la representación que ostenta. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:46, se da por concluida.